al despertar. María Cristina, muy buenos días. Al despertar siempre con noticias positivas. Nos encontramos en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco, en la provincia del Napo. Y esta mañana nos acompaña el señor Martín Carrera, chef de profesión. Martín, bienvenido. Buen día, al ¿cómo despertar. estás tú? Muy bien, gracias. Espero que igual estén. ¿Quién es Martín Carrera? Ay, hablar de mí no es fácil, digamos, pero te digo, soy un cocinero trotamundos, digamos, porque siempre me ha gustado dar vueltas por el mundo, porque en todos lados aprendemos algo. Yo creo que un cocinero no se puede quedar quieto porque existen tantas costumbres en el mundo, tantas comidas, aunque las técnicas son iguales en todos lados. Son una sola. Cuando pones una carne al fuego, estás asando. Y no importa qué carne y no importa dónde lo hagas, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Y Martín Carrera decidió, ya hace muchos años, conocer. Tuve la suerte de trabajar para la Hilton mucho tiempo y con ellos recorrí mucho. Y un poco eso, un cocinero que sí estudió, ¿no es cierto? Estudió en Suiza, en Lausanne, los 4 años de la escuela hotelera. Pero que aprendió caminando por la vida. ¿Cómo viene la incursión? ¿Alguna persona, algún antecesor era cocinero, era chef? No, simplemente en mi casa se hacía un culto a la comida. La hora de la comida era sagrada, se respetaban mucho, la hora tanto del almuerzo como de la cena o el desayuno no era, digamos, un acto de solamente alimentarse. Era de compartir, de conversar, de iniciar el día con un buen desayuno, pero todos conversando. Éramos mi papá, mi mamá y mi hermana, 4 nomás, pero compartíamos siempre esos momentos, ¿no? Era otra época que también. No había cómo escoger. Cómo escoger, exactamente. Pero y ese placer que había en la mesa, y mi mamá que era buena cocinera, pero también siempre tenía sus ayudantes y demás, pero tenía buenas ideas. Y en mi casa algo muy extraño que sucede ahora, no se repetía un plato por mes. ¿Y cómo se logra eso? Con un poco de imaginación y organización, nada más. Que es lo mismo que hay en la cocina normalmente. Es decir, y siempre era una entrada, un plato principal y un postre. Normas que en todo existen. Normas que sigue habiendo. En Argentina se siguen respetando, bueno, ahora la condición de Argentina, mejor no hablemos, pero siempre se hicieron las 4 comidas. Es decir, lo que en Ecuador se llama merienda, para nosotros sería a la tarde, a las 5 de la tarde, tomar algún café, un té con alguna cosita pequeñita. Los desayunos no son tan abundantes como aquí, ¿no es cierto? Y yo perdí esa costumbre, por supuesto, a través del tiempo, pero entonces era todo un rito, ¿no es cierto? Y eso te va llevando a la comida, y me di cuenta que cocinar, que es un acto de amor, me encantaba, digamos, sentir el placer de cocinar para los demás. Y o sea, que el mejor premio de un cocinero que es el plato vacío. ¿Cómo se va logrando tenerle amor, cocinar con amor, cualquier plato que lo haga? ¿Cómo te enamoraste de tu mujer? Queriéndole, mimándole, adorándole. Es exactamente lo mismo. Y sobre todo que tú estás pensando no en el plato solamente, estás pensando en quien lo va a comer. Y cómo lo va a comer y cómo lo va a disfrutar. Ese disfrute es el que uno más goza, digamos. Pero del otro, no de uno, porque a lo mejor uno come un pedazo de pan y nada más. Usted ha recorrido algunos países, Martín. ¿Con cuál cocina, con qué sabor se queda? Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque yo tuviera que hacer juntar platos de diferentes países, tendría que tener una carta de 2000 platos.
no hay algún lugar en el mundo que haya algo que sea detestable, ¿no es cierto? Salvo que uno sea aprensivo, porque en Argentina decimos todo bicho que camina va a parar al asador. O sea que el que está caminando por ahí va. Entonces no hay un plato específico. Sí, uno tiene recuerdos, porque en general cuando uno viaja, si uno analiza bien, sí, se acuerda de los museos, se acuerda del paisaje, de la montaña, del mar, pero más se acuerda de lo que comió. Así es. ¿No es cierto? Martín, ¿cómo hace para crear, para combinar sabores? ¿Cómo se logró eso? Yo creo que tiene mucho que ver esto que te digo de que el rito, digamos, la importancia que se le daba a la mesa en mi casa, ¿no es cierto? Y entonces, donde teníamos todos los días del mes platos diferentes, entonces uno se va acostumbrando a eso desde chiquito, digamos, ¿no es cierto? No es que todos los días come lo mismo, no, era todo muy variado, es decir, mamá en esa época cuidaba mucho que fueran muchas verduras, que hubiera carne, que hubiera pescado, es decir, que el balance entre las harinas, las verduras y las proteínas fuera lo mejor posible. Y estamos hablando hace muchos años, o sea, ahora se preocupan por eso, pero ya nos preocupábamos también hace mucho tiempo atrás. No había televisión, no había internet, no había WhatsApp, entonces lo conocíamos menos lo que pasaba en el mundo, pero pasaba. Martín, ¿cómo se da su llegada al Ecuador? Era el único país de Sudamérica en el cual no había vivido. Estaba en Buenos Aires un día y dije, Me voy a conocer. Vamos a conocerlo. Y dije, bueno, me pasaré un año por ahí dando vueltas y llevo 5. Bueno, ahora sí hablemos de este proyecto, de este fabuloso proyecto para mi forma de pensar, el Hábitat, la Verde Hábitat. Cuéntenos un poquito cómo nace esto. Bueno, esto en realidad nace a través de Mario Laverde, ¿no es cierto? Él es el que crea que su sueño es que se puede convivir con la naturaleza sin destruirla, ¿no es cierto? Y dejar que la naturaleza haga sus cosas sola, ¿no es cierto? Que es lo más maravilloso que hay. Así tú ves que acá los jardines no son esos jardines ingleses todos perfectitos, sino que todo lo que va cayendo, las hojas y todo eso, no se botan, sino que se dejan en el mismo lugar para que sea alimento de las mismas plantas. Es todo un trabajo regenerativo y todo que es muy interesante. Y un día vine a conocerlo, me encantó el lugar y dije todas las cosas que puedo hacer en la cocina acá, con estos productos maravillosos que tiene la naturaleza y que tiene Ecuador, los ecuatorianos se dan cuenta que acá hay todo el año de todo, porque no están las 4 estaciones con calores terribles, con fríos terribles, entonces no, es que aquí es todo parejito y todo, eso es maravilloso, ¿no? Entonces eso a cualquier cocinero lo tienta. Y así fue haciendo las cosas y viendo qué hacer con cada producto. Y sobre todo no quedándome solo con las formas de la comida. Fui aplicando la técnica, que para mí es lo más importante en la cocina, más que las recetas, y transformando las cosas. Es decir, se me fue ocurriendo que una papa china no había que hacerla solamente como la hacían, sino que se puede hacer de otras maneras y así. Así fue todo un rodar que sale inconscientemente. En el caso mío es muy difícil para mí, me voy a poner a pensar un plato. Yo veo un mercado en Quito, voy al mercado de Iñaquito, camino y de repente veo una fruta, veo una verdura, así se me ocurre combinarla con otra cosa. Y no me pregunte por qué, porque no sé, no lo sé yo mismo. Ya. El aporte suyo es en el campo gastronómico a este proyecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de consumir su producto y la verdad es una novedosa forma de alimentarse. ¿Por qué 7 platos? ¿Por qué 8 platos? ¿Por qué
pocas cantidades. ¿Cuál es el concepto? Bueno, a ver, también hacemos platos normales y tú puedes comer 2 platos y un postre o un plato si quieres solamente. Pero está muy de moda ahora, ¿no es cierto?, los menús de degustación, los menús largos, hasta 16 pasos, 17 pasos, ¿no es cierto?, que es para mostrar un montón de cosas. Pero esto no es de ahora. Esto existió toda la vida. Pero tú ves en Francia los banquetes que daban los reyes y demás, por ahí tenían hasta 20 pasos. ¿No es cierto? Y era muy común a principios del siglo pasado que cualquier buen hotel lo hiciera. Y por supuesto, las poquitas cosas es porque si yo te doy un plato completo de cada uno, no llegarías al final, ¿no es cierto? Incluso así cuesta llegar al final a veces, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es mostrar no lo que sabe el cocinero, sino mostrar la naturaleza, mostrar el producto. Ustedes ayer hicieron un menú que son todos productos que nacieron acá, en la Verde Habitat. Y eso no es muy fácil de encontrar, ¿no es cierto? En una ciudad no se puede hacer. Claro, así es. La verdad fue una experiencia para mí espectacular la cena de anoche. Va de la mano con el Verde Habitat, ¿no es cierto? Absolutamente, porque acá es mi cocina siempre fue respetar el producto. Es decir, una cebolla tiene que tener gusto ¿a qué? A cebolla. Claro. ¿No es cierto? No, entonces no tenemos... O tiene que aportar algo al plato, pero que la cebolla se sepa que si saco la cebolla es otra cosa. O saco el ajo es otra cosa. Ahora, tampoco puede ser un invasivo que solamente sepa cebolla o solamente sepa ajo, salvo que esté comiendo ajo solo. Entonces, es esa combinación de productos respetando el producto. A mí me quedó una frase cuando estábamos charlando, que en el mundo hay solo 2 cocinas. ¿Cuáles son? La bien hecha y la mal hecha. Es así Porque de después simple. hay comida china, comida japonesa, francesa, pero además, que más, y menos en el siglo XXI, la fusión es total, ¿no es cierto? Porque si vamos a ver qué es lo que había en América, antes de llegar los españoles, no había gallina, no había borrego, no había vaca, no había cebolla, no había zanahoria. Entonces, Igual digamos, vivía. igual que todos vivían, pero la fusión en la mezcla, yo siempre digo que Colón fue uno de los primeros, quizás hicieron cocina fusión, porque, por ejemplo, la pasta italiana viene de Oriente, viene de la parte de China, ¿no es cierto? Las salsas de tomate para pastas italianas, antes que se descubriera América, no existían, porque no había tomate, el tomate es americano, ¿no es cierto? Entonces, esa fusión se ha hecho de toda la vida. Ustedes ayer comieron maíz con un borrego, ¿no es cierto? Una harina de maíz, pero esa harina de maíz fue, digamos, elaborada por los italianos, hicieron la polenta. El cacao es americano y se dice ya con bastante certeza que los primeros cacaos son ecuatorianos, ¿no es cierto? Y después se desparramaron por América. Pero el cacao de acá y el chocolate, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de cosas no podemos negarlas ya. Es decir, yo creo que lo que tiene cada país más importante es la pasión que le pone a la vida. Bueno, hagamos nosotros una invitación para que la gente se involucre en este proyecto y venga, conozca y disfrute de todo lo que ofrece la Verde Habitat. Yo los invitaría no a venir a un hotel o a un restaurante a comer solamente, sino los invitaría a conocer cómo se puede convivir con la naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo todos los elementos que tiene la naturaleza tienen importancia. Una hormiga puede ser molesta,
para algunos, pero cumple su función. Todos cumplen. El más pequeño bichito que esté volando por ahí cumple una función. Y esa función hace que exista todo esto, ¿no es cierto? Y hay una cosa muy importante que aprendí acá, que el árbol puede vivir sin el ser humano y el ser humano no puede vivir sin el árbol. Así es, así es. Eso es que muy poca gente lo sabe, y menos los que somos de ciudad, ¿no? ¿Algún plato predilecto de Martín? Ay, depende cómo me levante. De repente me dan ganas de comerme un sándwich de jamón y queso y nada más. Que dicho sea de paso, el jamón y el queso lo hacemos acá con la leche de las vacas de acá, que respetamos la huella de carbono, que no se bota un árbol para hacer nada, ni siquiera para construir. Todo lo que tú ves de acá de madera son de árboles que se cayeron solos, que murieron, entonces nos dieron la posibilidad de construir con esa madera. Queremos agradecer a Martín Carrera, un cocinero con más de 50 años de experiencia, que gracias al señor Mario Laverde está aquí aportando al país. Al despertar siempre tiene noticias diferentes, positivas. Venga a la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco, aquí en la provincia del Napo, y conozca todo lo que ofrece Laverde Hábitat. Con buenas noticias, María Cristina, regresamos a estudios. Muy buenos días. Al despertar